Hay historias del cine mexicano que jamás llegaron a la pantalla grande, no porque no fueran impactantes, sino porque resultaban demasiado incómodas. Durante décadas conocimos su rostro, escuchamos su voz, lo vimos interpretar papeles secundarios que daban fuerza a las grandes producciones. Pero fuera del guión y lejos de las cámaras, su vida quedó atrapada en una trama marcada por el miedo, el poder y el silencio. Hoy no vamos a hablar de un protagonista de ficción, vamos a hablar de un actor que pudo haber pagado un precio muy alto por atreverse a hacer lo correcto. Una historia que durante años se contó en susurros en los pasillos del espectáculo mexicano. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es una leyenda urbana, es un episodio que todavía deja preguntas sin respuesta. Durante más de 4 décadas, Quintín Bulnes fue parte de ese engranaje silencioso que sostuvo al cine y la televisión mexicana sin exigir protagonismo. No encabezaba carteles, no acaparaba portadas, pero estaba ahí, en el personaje secundario que daba equilibrio a la trama, en la voz firme que acompañaba escenas memorables, en el profesional puntual que nunca fallaba a una grabación. Su carrera no se construyó con escándalos ni romances publicitados, sino con disciplina, constancia y una ética de trabajo que sus compañeros respetaban profundamente. Sin embargo, el destino decidió apartarlo de los reflectores de la manera más cruel, no a través del olvido natural del medio artístico, sino mediante una historia que mezcló crimen, miedo y silencio institucional en uno de los momentos más tensos del México de los años 80. En 1986, la capital vivía una etapa compleja. La inseguridad comenzaba a sentirse con mayor fuerza en ciertas zonas. Los rumores de corrupción circulaban en voz baja y la confianza en las autoridades era frágil. En un fraccionamiento de Aragón, al norte de la ciudad, Bulnes llevaba una vida relativamente tranquila. No era una zona de lujo, pero sí un espacio suficiente para descansar después de extensas jornadas en estudios de doblaje y foros de grabación. Lo que parecía un vecindario común comenzó a transformarse cuando notó movimientos extraños en la casa contigua. Hombres que entraban y salían a horas inusuales. Vehículos estacionados con ocupantes que no descendían, miradas evasivas. Lo que al inicio fue simple sospecha, pronto se convirtió en inquietud real. Movido por responsabilidad más que por curiosidad, decidió informar discretamente a las autoridades sobre aquellas conductas. No buscaba protagonismo ni recompensa. Simplemente temía que algo irregular estuviera ocurriendo. Semanas después, supo, casi en susurros, que el nombre relacionado con aquella vivienda era el de Alfredo Ríos Galeana, considerado uno de los asaltabancos más peligrosos del país. Poco tiempo más tarde, se confirmó la fuga del penal de alta seguridad donde estaba recluido. La noticia no ocupó titulares estridentes, pero en ciertos círculos el mensaje fue claro. Un hombre con historial violento volvía a estar libre.
y quienes lo habían señalado, aunque fuera indirectamente, podían convertirse en objetivos. A partir de ese momento, la actitud de Quintín cambió. Continuó asistiendo a grabaciones, doblando películas y participando en pequeños papeles. Pero quienes lo conocían notaron una tensión permanente. Miraba con cautela a su alrededor, evitaba rutinas predecibles y redujo su vida social. Algunos colegas afirmaban que hablaba en voz baja sobre haber visto un automóvil sospechoso frente a su casa. Otros comentaban que intentó contactar a un periodista para dejar constancia de lo que sabía, pero fue aconsejado a no exponerse. En aquellos años, denunciar podía ser más peligroso que callar. El 3 de diciembre de 1986 ocurrió el episodio que marcó un antes y un después. Bulnes fue encontrado gravemente herido dentro de un vagón del metro en la estación San Cosme. La herida en el abdomen era profunda y alarmante. No había señales de robo. Sus pertenencias permanecían intactas. Fue trasladado de emergencia al Hospital Balbuena y, contra todo pronóstico, logró sobrevivir. Ese hecho, que pudo haber sido un milagro médico, se convirtió en el inicio de un largo periodo de miedo y deterioro emocional. Las versiones oficiales hablaron de un incidente aislado, de circunstancias poco claras, pero nunca se profundizó públicamente en posibles móviles. En el ambiente artístico comenzó a circular otra interpretación, una que jamás fue confirmada por las autoridades, pero que muchos consideraban verosímil. El ataque habría sido un mensaje, una advertencia vinculada a la denuncia previa. Sin pruebas concluyentes y sin voluntad institucional de investigar a fondo, el expediente quedó congelado en una carpeta judicial que con el tiempo cayó en el olvido. Mientras tanto, la vida de Quintín se desmoronaba lentamente. Su presencia en pantalla se volvió cada vez más esporádica hasta desaparecer. Las cabinas de doblaje dejaron de convocarlo con la misma frecuencia. El hombre que había dedicado su existencia a dar voz a personajes terminó aislado, consumido por la ansiedad y la desconfianza. Quienes lo visitaron en esos años posteriores describían a un hombre distinto, reservado hasta el extremo, convencido de que lo vigilaban, cambiando de domicilio para sentirse más seguro. Invertía lo poco que ganaba en reforzar puertas, en medidas de protección, en medicamentos para calmar los nervios. El miedo no solo afectó su estabilidad emocional, también erosionó su carrera. En una industria que avanza sin detenerse, la ausencia prolongada suele equivaler a desaparición. Y así, casi sin que el público lo notara, su nombre comenzó a borrarse de los créditos. Cuando murió años después, la noticia pasó casi desapercibida. No hubo homenajes multitudinarios ni grandes reportajes recordando su trayectoria. Fue una despedida discreta, como si el país hubiera preferido no remover una historia incómoda. Sin embargo, entre actores de doblaje y compañeros de generación, su caso quedó como una advertencia silenciosa sobre los riesgos de enfrentarse a intereses oscuros en tiempos convulsos.
Quintín Bulnes no fue un protagonista de grandes escándalos, pero su historia encierra una dimensión trágica, la de un artista que, por actuar como ciudadano responsable, pudo haber pagado un precio demasiado alto. Su legado, aunque eclipsado por el miedo y el silencio, permanece en cada escena donde participó y en cada voz que prestó, con profesionalismo. Recordarlo no es solo evocar a un actor de reparto, sino reflexionar sobre una época en la que la línea entre la ficción y la violencia real podía borrarse en cuestión de días. Y quizá lo más inquietante es pensar que, detrás de aquella herida en un vagón del metro, quedó una verdad que nunca terminó de contarse por completo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Ustedes creen que en aquella época era posible enfrentar a ciertos personajes sin consecuencias? ¿Recuerdan a este actor o alguna de sus participaciones en cine y doblaje? Los invito a compartir sus recuerdos y reflexiones en los comentarios. Este espacio también es para reconstruir juntos la memoria de quienes fueron parte de nuestra historia artística. Si valoran este tipo de investigaciones que rescatan historias poco contadas del espectáculo mexicano, suscríbanse y activen la campanita para no perderse los próximos relatos. Gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en la próxima historia.